días a mi show y hoy les traigo una recetica para todas aquellas que me han escrito por ahí y me han dicho: Ingrid, ¿qué podemos hacer para bajar la hinchazón de la barriga, la inflamación de la panza, como le dicen en algunos lugares? Mejor dicho, para tener un abdomen plano y acabar con la grasa abdominal. Así que hoy quiero prepararles algo que es muy refrescante para las que no les gustan las bebidas calientes, pero que además tiene unas funciones diuréticas, tiene unos ingredientes maravillosos que son muy bajos en calorías y que te van a ayudar a tener ese abdomen plano que tanto buscas. Para hacer esta bebida, primero que todo, pues miren, vamos a utilizar la sandía, también llamada en mi país Colombia patilla, y es que esta fruta, pues mire, tiene un alto contenido de agua, es muy baja en calorías, no tiene grasas y está llena de vitaminas como la A, C, vitamina B6, que como bien hemos hablado, estas vitaminas influyen en la pérdida de peso. Además, te hace sentir llena por más tiempo, así que ayuda con la ansiedad. Vamos a utilizar también el apio o el famoso celery, como se le dice en los Estados Unidos. Y es que lo hemos hablado antes, el apio es un diurético que nos ayuda a sacar el agua del cuerpo. Y bueno, aparte de eso, es excelente para hacer la digestión. Como muchas veces lo hemos hablado, el apio es un excelente alimento para combatir los ataques de hambre y sustituir las papitas fritas, ya que tiene una sensación crujiente en la boca que hace que podamos engañar a nuestro cerebro y comer menos. Los pepinos, vamos a utilizar un pepino verde, son muy bajos en calorías, ayudan a desintoxicar nuestro hígado y lo mejor es que nos ayudan a alcalinizar el pH del cuerpo. También vamos a utilizar el jugo de 2 limones, y es que el jugo de estos limones, pues miren, nos ayuda a eliminar la formación de cálculos renales, además que acelera el metabolismo, nos ayuda a adelgazar, nos purifica la sangre. Y finalmente, pues le vamos a poner unas ramitas de romerito, y estas se las vamos a poner al final, y es que el romero, pues miren, nos ayuda a mejorar el metabolismo gástrico e intestinal y nos ayuda a depurar el organismo. Para esta preparación vamos a utilizar esta maquinita, es como un extractor de jugos, lo hace muy lento, lo que nos ayuda a conservar más la fibra de las frutas y los vegetales. Si no tienes un extractor como esto, pues lo puedes hacer en una licuadora. Así que listo, vamos a prender nuestra maquinita y vamos a pasar los 2 limones ya peladitos. Vamos a poner las 2 varas de apio, vamos a poner el medio pepino y la mitad de una sandía pequeña. Todo esto lo vamos a pasar a través de esta maquinita y luego de que ya tenemos el extracto del jugo, lo vamos a agregar en 1 litro de agua. Le vamos a agregar las ramitas de romero y le vamos a poner unas bolitas de sandía. La vamos a tapar, la llevamos a la nevera y como bien les dije, esta agüita pues la tomas durante el transcurso de todo el día y esto te va a ayudar a que tu barriga vuelva a su estado normal, a que la hinchazón se vaya y a que tengas un abdomen plano. Si te gustó este video, recuerda, suscríbete a mi canal, déjame un comentario en la parte de abajo y compártelo con todas tus amigas. Nos vemos la próxima semana con otra super receta aquí en Que Mande Gozar.